Buenas a todos, mi nombre es Gabriel Ventasgal y hoy comenzamos con nuestra primera clase sobre la historia de Israel desde 1948 hasta ahora, hasta el 2017. Y para poder entender la estructura política o la historia de un país, de hecho debemos repasar tres cosas importantes. Lo primero, todo sistema político se rige por leyes. Y es necesario, de vez en cuando, estudiar las leyes del país para poder entender cómo funcionó el país. Por ejemplo, si un gobierno de Israel cae, ¿hace falta llamar a elecciones nuevamente? La respuesta es no. ¿Y quién determina que un gobierno de Israel puede caer o no caer? La ley. ¿Y quién determina también que se puede llamar a elecciones nuevamente o no hace falta, sino que se puede formar otro gobierno en Israel? Lo que determina es la ley. Y por lo tanto, queremos entender un sistema para poder entender su política también y su historia, tenemos que estudiar las leyes que lo conforman como estructura. Por ejemplo, en vuestros países de América Hispana se utiliza un sistema, salvo España, se utiliza un sistema presidencialista. La ley establece que el sistema es presidencialista y por lo tanto se escoge a un presidente del Estado durante 4, 5, 6 años de acuerdo a ley local, en general 4 años. Y durante esos 4 años él gobierna el Poder Ejecutivo, tiene un parlamento que muchas veces es el brazo ejecutor legal del presidente, cuando no, él gobierna a través de edictos, dictámenes o todo tipo de resoluciones que no tiene que consultar, sino que firma una resolución, como hace por ejemplo el presidente Trump actualmente de Estados Unidos, apenas ha asumido. Y tiene otro poder que es el poder legislativo, el judicial, que está separado de los otros dos. O sea que tenemos tres sistemas en tu país de habla hispana. Significa que el sistema es presidencialista y la ley establece eso. En Israel hay otra ley que establece que el sistema es un sistema parlamentario en el cual elegimos en Israel a nuestros diputados y los diputados hacen una coalición para formar un gobierno que surge del parlamento. Es un sistema netamente parlamentario, igual que el que vemos en España. Por lo tanto, primer punto importante, tenemos que estudiar la ley del país. Lo segundo que tenemos que estudiar es quiénes son los jugadores que jugaron la historia. Cosa que es algo fundamental. Por ejemplo, la imagen que tenía Ben Gurión como factor, como persona, como centro de poder para poder decidir y establecer, imponer una visión del mundo. Lo vemos, por ejemplo, en temas pequeños, como por ejemplo la no entrada de la televisión a Israel. No tuvimos televisión hasta luego de la Guerra de los 6 días, entre otras cosas porque Ben Gurión pensaba que una buena persona, un buen sionista, un buen pionero tenía que hacer educación física, deportes, y por tanto él pensaba que la televisión iba a postrar a la gente en sus sillas, en sus sillones, y no iban a hacer actividad física, cosa que entre paréntesis, algo de razón, ustedes saben, tenía. También Ben Gurión decidió fundamentalmente en otros temas ligados a la historia de Israel, como por ejemplo la declaración misma de la independencia, que está escrito en la declaración y además declararnos independientes. Por lo tanto, el segundo punto importante para poder entender la política, la historia, la estructura de un país es quiénes son los personajes. Y los personajes no son solamente personas, sino también partidos políticos. Cómo fue que los partidos políticos fueron cambiando y cómo estos partidos políticos fueron decidiendo nuevas perspectivas y nuevas visiones dentro del país. Un ejemplo puntual, después de la guerra del 67, el partido conocido como Mafdal, o sea, Amizrahi, el partido religioso nacionalista, lo que vemos habitualmente en Israel como las personas que van con una kipá tejida de colores muchas veces, que son nacionalistas y que también son religiosos. Ellos creen que el Estado de Israel es el comienzo de la venida del Mesías. Bueno, después de la guerra del 67, un partido como ese se transforma en un partido que era centro moderado en política exterior, al ver que Israel tomaba control sobre los territorios que estaban escritos en la Biblia. Este partido se lanzó o se movió hacia la derecha en el mapa político. O sea que el cambio que sufrió el Amizrahi Mafdal, hoy en día conocido también como Baita Yehudí, la casa judía, es fundamental para entender, por ejemplo, futuras coaliciones en Israel, o por ejemplo, por qué gobiernos, como el gobierno de Yitzhak Rabin del año 77,
76. ¿Por qué cayó? Cayó, entre otras cosas, porque hubo un cambio en la visión política de un partido determinado. O sea, que hay que estudiar quiénes son los partidos y quiénes son las personalidades. Lo tercero que hay que estudiar, el slende. O sea, cosas que no están escritas ni en una ley, pero que forman parte del folclore nacional. El folclore nacional. Por ejemplo, la importancia de la relación que había entre el Partido Revisionista y Ben Gurión, o el papel del barco El Talena, o por ejemplo, pequeños detalles, año 1952, el rabino Levin de Agudat Israel, de lo que es los ortodoxos religiosos no nacionalistas y no sionistas, los que habitualmente vemos como con ropa negra. Estos mismos, el mismo rabino, el rabino Levin, o más conocido como Iche, en el año 52 declara, al escuchar que el Parlamento aprobó una resolución por la cual se enrolaban a mujeres al ejército, él declara sobre el Parlamento, sobre el estrado del Parlamento, declara: nunca más nuestro partido va a formar parte de un gobierno de Israel. Y hasta hace muy poquito, este partido de Iche, de Levin, no formaba parte del gobierno israelí. No formaba parte del gobierno israelí. ¿Por qué? Porque el rabino había prometido. Entre paréntesis, hoy en día el ministro de Salud de Israel es justamente parte de este partido político. Lo que sucedió fue que con el paso de los años, ellos no eran ministros hasta que la Corte Suprema de Justicia obligó a este ministro a asumir el cargo formalmente, porque hasta ahora ellos se mantenían en el cargo de viceministro de Salud. Ellos decían: nosotros no vamos a asumir el cargo de ministro de Salud, vamos a ser viceministro de Salud. Hasta que la Corte Suprema de Justicia lo obligó a asumir el cargo que de todas formas tenía. ¿Y por qué él se mantenía como viceministro y no como ministro, que era lo que realmente él hacía? Porque el rabino Iche había prometido en el año 52 hacer algo determinado. Si tú no sabes ese folclore sobre lo que hizo el rabino Iche, va a ser medio dificultoso entonces entender por qué, por ejemplo, Agudat Israel, o hoy el partido conocido como Yahadut HaTorah, no tomaba el cargo de ministro en los distintos gobiernos de Israel. Y por tanto, para poder estudiar lo que vamos a estudiar, tres cosas. Primero, tenemos que estudiar las leyes. Segundo, tenemos que estudiar los jugadores. Y tercero, el folclore. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de 10 clases. El 14 de mayo, día viernes del año 1948, a las 4 de la tarde, se reúne la dirigencia del movimiento sionista y del Yishuv, significa la comunidad judía dentro del mandato británico de Palestina. Se reúne en la casa de Meir Dizengoff, que era el ex intendente de la ciudad de Tel Aviv, y que había transformado su casa en un museo de arte, en una galería de arte moderno. Se reúnen ahí para declarar la independencia del Estado de Israel. Viernes 14 de mayo a las 4 de la tarde. Pero el Estado de Israel, en el momento de nacer, ya había heredado tres tipos de cosas a tener muy en cuenta en el comienzo del Estado de Israel. Lo primero que había heredado era un conflicto. El conflicto no nace con la creación del Estado de Israel, nace 2-3 décadas antes, como vamos a ver, y el Estado de Israel lo único que hace es heredar ese conflicto que va a explotar en una guerra conocida como la Guerra de Independencia. O sea, lo primero que ocurre es que el Estado de Israel hereda el conflicto con el movimiento sionista y con los árabes locales, o sea, entre el movimiento sionista y los árabes locales y también los árabes regionales. Eso es lo primero que nosotros vemos. Lo segundo que vemos también es que el Yishuv, la comunidad judía dentro de Israel, hereda también otra cosa. Y lo que hereda es que tiene ya una institucionalidad, tiene ya instituciones nacionales que fueron creadas prácticamente desde el comienzo de la primera ola inmigratoria en el año 1882 y esencialmente con la creación del movimiento sionista en el año 1897. Lo que vemos es que el Yishuv, la comunidad, va creando sus propios bancos, va creando toda la estructura para después, cuando el 14 de mayo de 1948 declara su independencia, que esa declaración sea efectiva.
Muy importante, la declaración tiene que ser efectiva. Si yo declaro mi independencia y después no es efectiva porque realmente no hago nada de lo que digo que voy a hacer, porque no tengo forma de gobernar, entre paréntesis, como sucede con los palestinos hoy, ellos pueden declarar todo el tiempo su independencia de hoy hasta mañana, pero si no tienen tres cosas para poder efectivizar que son independientes, y las tres cosas son, si no tienen una población clara a la cual gobernar, por ejemplo, la Franja de Gaza está en manos del Hamas, mientras que Cisjordania o parte de Cisjordania está en manos de la autoridad palestina, o sea, la OLP. Significa, no tiene una población clara. Lo segundo, tiene que tener un terreno claro. Lo mismo, ¿qué terreno dominan los palestinos en Cisjordania? ¿Y qué terreno que domina en Cisjordania tiene relación con los que dominan la Franja de Gaza? O sea, son dos terrenos, de hecho, aparte. La pregunta es, ¿tiene un terreno claro sobre el cual dominan? Y el tercer punto fundamental es, ya que tengo una población clara y que tengo un límite territorial claro, el tercer punto es si mis decisiones son efectivas. Si lo que yo decido, la población lo cumple. Y esas son tres cosas que hoy la autoridad palestina o los palestinos en general no tienen. La pregunta es, si en el año 48, en el momento de declararse la independencia de Israel, los judíos sí poseían. Y lo que vamos a explicar es que evidentemente sí poseían. Si no, la declaración hubiese sido no efectiva, no hubiese tenido una realidad sobre el terreno. Y lo tercero que hereda el recién nacido Estado de Israel es terribles divisiones y conflictos internos dentro de la sociedad israelí que van a hacer que el comienzo sea, como poco, traumático. Lo primero que señalé como heredado por el recién nacido, que estaba por nacer, de hecho, Estado de Israel, fue un conflicto con los árabes, o un conflicto también con los árabes de alrededor, con los árabes del mandato británico de Palestina. Vale la pena la aclaración de lo siguiente. Durante los días de los dos imperios que estuvieron antes dominando la región, quiero decir, durante los días de los mamelucos, de los musulmanes mamelucos que gobernaban desde Egipto, estoy diciendo desde el año 1260 hasta el año 1517, la tierra no se llamaba Palestina. Tenía varios nombres, tenía provincias, vilayatos, pero no se llamaba Palestina. Durante el periodo del gobierno otomano, musulmán turco-otomano, que gobernaban desde Turquía, estoy hablando del año 1517 hasta el año 1917, la tierra tampoco se llamaba Palestina. Cuando en el año 1917 los británicos llegan y dominan la tierra de Israel, vuelven a utilizar un nombre romano que había sido impuesto por los romanos en el año 135 tras la revuelta del judío Bar Kokhba en su contra, y el nombre es Siria Palestina, lo que habitualmente se conoce como Palestina. En otras palabras, si en el año 1890, por ejemplo, le hubiésemos preguntado a un árabe de la región, ¿y tú formas parte de qué pueblo? Lo primero que te hubiese dicho es, ¿qué significa pueblo? Yo pertenezco a un clan, a una jamula determinada. Pertenezco a un clan, esa es mi identidad primaria. Y lo segundo que te hubiese dicho es, ¿cómo dices tú que yo me llamo? ¿Tú dices que yo me llamo árabe palestino? Si el nombre Palestina no se utilizaba. Los británicos fueron los que reimpusieron el concepto y el nombre de Palestina. Por lo tanto, hasta 1917, los árabes se llamaban árabes, porque hablaban un idioma que era el árabe. Árabe es quien habla árabe. Si los británicos hubiesen decidido que el mandato británico se llamaba mandato británico de Coca-Cola, ahora seguramente el pueblo de Israel tendría un conflicto con el pueblo de árabes Coca-Cola. Así de cínico y así de surrealista es la extensa historia de un pueblo relativamente nuevo como es el pueblo palestino. De todas formas, lo que nosotros vemos es que el Estado de Israel recién nacido hereda un conflicto y explota un conflicto que se venía gestando en lo que yo llamo el ciclo de violencia entre la comunidad árabe local y la comunidad judía, el Ishu. Y este ciclo es un ciclo esencialmente repetido, son ciclos que se van repitiendo.
y que empiezan con lo primero. Y lo primero que hay es una ola migratoria de judíos importante que hacen sentir al lado árabe que los judíos que eran menos ahora son cada vez más. La primera ola migratoria empezó en el año 1882 y termina prácticamente en el año 1903. O sea, hasta ese periodo de tiempo tenemos la primera ola migratoria. Y la segunda ola migratoria es desde el año 1904 hasta la Primera Guerra Mundial. Estas olas son olas de inmigrantes de menor cantidad de personas, que habían reunido 60.000 personas en la tierra de Israel, pero ocurrieron durante los días del mandato otomano sobre la tierra de Israel. Sin embargo, cuando termina la Primera Guerra Mundial, pasan a mandar los ingleses. Y los ingleses, lo que nosotros vemos es que una de las consecuencias de sus decisiones políticas es implementar un mandato británico sobre la tierra de Palestina, pero para imponer la Declaración Balfour. Y la Declaración Balfour era un documento emitido por los ingleses en diciembre del año 1917 en un idioma bastante, digamos, poco claro, que dice que su majestad ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel, siempre y cuando no afecte los derechos de las personas locales. O sea, esa declaración era una declaración de la principal potencia de la época, simpatizando con las ideas sionistas. No tiene ningún tipo de validez legal, ni mucho menos. Lo que sí tiene validez es que en el año 1920, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, se reúnen los países del mundo en la Sociedad de las Naciones, lo que hoy es la ONU, y en la conferencia esta de San Remo deciden que los británicos impongan un mandato para ayudar a los locales a independizarse, pero ese mandato tiene que ir, trabajar, actuar en el espíritu y bajo las órdenes de la Declaración Balfour. Y por lo tanto los británicos, en otras palabras, tenían que ayudar a los judíos, esencialmente a los judíos, a tener un hogar nacional para su pueblo. Un hogar nacional. Hasta el momento los judíos estaban llegando y lo que iban haciendo es comprando las tierras. No expulsaron a nadie. Por ahora compraban las tierras a precios que iban aumentando cada vez más. Y tenían, como dije antes, unos 60.000 judíos. Después de la Primera Guerra Mundial ocurre lo que se conoce como la Tercera Aliyá. Llegan a Israel 36.000 nuevos judíos. Entonces la población de tener 60.000 personas pasa a tener 96.000 personas. Esa Tercera Aliyá ocurre esencialmente por ideas sionistas, ideas religiosas y por el buen clima que hay con el nuevo mandato británico sobre la tierra de Israel, sobre la tierra de Palestina. Esa Tercera Aliyá va acompañada con el surgimiento de árabes locales que empiezan a desarrollar rápidamente ideas nacionalistas que fueron copiadas de Europa. El nacionalismo árabe regional se gestó esencialmente después o durante la Primera Guerra Mundial. Y lo que ocurre después de eso es que los árabes de esta región empiezan a desear la creación de un reino propio, un país propio, que de alguna manera les fue prometida a los mismos árabes, esencialmente y puntualmente a una familia, la familia Hussein de la Meca, a través de las cartas. De unas cartas tampoco tienen un valor legal, de año 1915, las cartas McMahon-Hussein, en el cual los británicos dicen que a cambio de entrar los árabes a una guerra, ellos verían con buenos ojos la creación de una especie de Estado árabe en la zona de Siria, Líbano, Jordania de hoy y parte de Israel de hoy. Después, más tarde, los británicos dijeron que nunca pensaron meter dentro de ese reino árabe a la provincia de Jerusalén, que sería prácticamente todo lo que hoy es Israel moderno. De todas formas, enviaron incluso los británicos a alguien que ayudase a los árabes a levantarse en contra de los otomanos, el famoso Lawrence de Arabia, que si tú tienes una edad menor no sabes ni siquiera quién es, pero en la época de nuestros padres, incluso cuando yo era chico, la película Lawrence de Arabia era todo un clásico del cine, Lawrence de Arabia. Ese Lawrence de Arabia fue enviado a intentar ayudar a los árabes a levantarse en contra de los otomanos para ayudar a los británicos, a cambio de una promesa de un estado futuro. Muy bien.
Estas ideas nacionales religiosas empiezan a gestarse entre parte de la población y especialmente tras la Primera Guerra Mundial. Se ven canalizadas en un líder extremadamente radical que lleva a los árabes locales a un derramamiento de sangre y un fanatismo que hasta el día de hoy lo vemos. Y ese personaje es el mufti de Jerusalén, que más tarde va a ser nombrado mufti, Ahamim al-Husseini. Pero lo que nosotros vemos es que tras la Primera Guerra Mundial vemos una ola de inmigración, como dije, 36.000 personas, lo que se conoce como la Tercera Aliyá. Y la respuesta de eso es una ola de violencia que causa por lo menos unos 70 muertos, un poco menos, que son los desmanes, las masacres árabes en contra de los judíos del año 1920 y del año 1921. En el año 1920 empezamos los desmanes con un ataque hacia el poblado judío de Tel Hai, en el norte de Israel, en donde árabes matan 8 judíos del poblado de Tel Hai, entre ellos Joseph Trumpeldor, gran líder del movimiento sionista y un ejemplo para futuras generaciones de personas que se iban a educar en la imagen del pionerismo de este hombre, Joseph Trumpeldor. Después, en el año 1920, también tenemos otra ola de violencia, esta vez en Jerusalén, que causa alrededor de 5 muertos, 6 muertos en el desmán de 1920, en donde una figura, esta persona, el mufti de Jerusalén, durante la fiesta de Nebi Musa, el profeta Moisés, en el Islam. En Nebi Musa vemos una mezquita, un lugar en donde dicen los musulmanes está enterrado Moisés, que es en el camino entre Jerusalén y Jericó. Ahí en el medio está Nebi Musa, la mezquita de Nebi Musa. Ahí en esa mezquita, el que sería luego nombrado mufti de Jerusalén incita a las masas árabes para que maten judíos. Y las masas árabes salen de ahí y asesinan a judíos en Jerusalén. O sea que tenemos ya la primera ola de violencia. Y en el año 1921 todo comienza con una manifestación por el Día del Trabajador, 1 de mayo, entre comunistas y socialistas judíos. Los dos reciben permiso para poder marchar, empiezan las marchas y todo desemboca en asesinatos de árabes en contra de los judíos, esencialmente de la ciudad de Yafo. Entre otros, fue asesinado también el gran poeta y escritor Brenner, también. Por lo tanto, tenemos en esa segunda ola del año 1921, tenemos por lo menos 49 muertos judíos. También murieron una cantidad parecida de árabes, pero los árabes murieron cuando los británicos intentaban que dejen de matar judíos, o bien cuando los árabes dejaban de dispararle a los propios británicos. Por lo tanto, tenemos ya una primera ola de violencia. Tenemos entonces inmigración de 36.000 judíos en la tercera alía, la tercera inmigración, y la respuesta es una ola de violencia. ¿Qué ocurre con los judíos ante esta ola de violencia? Empiezan a entender que no pueden confiar tanto en los británicos con respecto a su seguridad y que lamentablemente los británicos no intervienen o si intervienen es para mal, o sea, a veces dejan actuar. O como ocurrió en Yafo, dispararon policías árabes que tenían uniforme británico en contra de la población judía. Y por lo tanto los judíos entienden que de alguna manera algo tienen que hacer. Y lo que hacen es levantar un movimiento que durante las masacres, los combates, estos de 1920, fue liderado por personas como, por ejemplo, Zev Jabotinsky, que lo que hace es entrenar a jóvenes de, por ejemplo, el movimiento Maccabi y también ex personas de un movimiento también de defensa propia judía llamado el Ashomer, el guardia, y defienden a los pobladores judíos. Este movimiento de entrenamiento de personas judías se traduce en el levantamiento oficial de la organización Haganá, la defensa, que ya había tenido antecedentes anteriores con el nacimiento de una guardia privada judía llamado Bar Giora, y luego con este grupo que acabo de nombrar, Ashomer, del año 1909 en adelante. El grupo Haganá, con el paso del tiempo, fue identificado con el movimiento socialista. Los socialistas eran los que estaban de alguna manera detrás del movimiento de la Haganá, y los soldados de la Haganá salían también de los asentamientos nacidos en el movimiento socialista, llamados actualmente como kibbutzim, grupos que eran cooperativas de personas socialistas en el cual la propiedad privada no existía y se producía en grupo y en donde todos eran de todos y cada uno recibía de acuerdo a sus necesidades.
y aportaba de acuerdo a sus cualidades. Estos mismos asentamientos, los kibutzim, fueron clásicos de la segunda aliá, de la tercera aliá esencialmente y también más adelante. Muy bien, la Haganah llegó a tener en sus periodos de gloria 50.000 soldados más o menos, muchos de ellos no movilizados todo el tiempo. Esta es la respuesta a la Haganah a una ola de violencia, como vimos, del año 1920 y del año 1921. Entonces tenemos aliá, ola de violencia y luego levantamiento de una seguridad propia en una estrategia que es Haganah, lo dice mismo, la defensa. Nosotros no vamos a ir a buscar al enemigo a quien nos ataque, sino que vamos a mantener una política de ablagá, o sea, contención, y vamos a esperar que alguien nos ataque y nos vamos a defender. Muy bien. ¿Qué hacen los británicos a todo esto? Y los británicos levantan una comisión de investigación, que es la comisión Shaw, que luego más adelante va a escribir algo conocido como Libro Blanco. Y Libro Blanco es una secuencia de leyes que dictan los británicos, en donde esencialmente hacen dos cosas. Quieren reducir la inmigración de los judíos y quieren reducir la venta de tierras que hacen esencialmente los árabes a los judíos. O sea, eso es un libro blanco. En el libro blanco del año 1922, conocido también como el libro blanco de Churchill, se decide hacer algo y es partir Palestina, el mandato británico de Palestina, dividirla en dos territorios. El 76% vamos a crear un estado nuevo llamado Jordania, que en el año 46 va a tener su independencia, Jordania. Y el resto del 24% que queda va a ser el mandato británico sobre Palestina. Por lo tanto, cuando en el futuro veamos que los judíos van a recibir X porcentaje de la tierra, van a recibir X porcentaje de la tierra del 24% que quedó, del 76% que le fue entregado ya a los árabes, para crear un estado árabe, entregado a esa persona de la familia Hussein, a la cual le habían prometido que si se levantaba en contra de los otomanos, iba a recibir un reino propio. Uno de los hijos de ese Hussein recibió Irak y otro de los hijos recibió Jordania. El bisnieto de esa persona que recibió Jordania es el actual rey de Jordania. O sea, sigue la misma dinastía de la familia Hussein. Ellos forman parte de una dinastía, de una familia, de un clan Hashem, que es la familia del profeta Mahoma. La descendencia de ellos es el actual reino hashemita de Jordania. Por lo tanto, los árabes ya habían recibido parte de Palestina. Recibieron el 76%. Eso fue en el Libro Blanco del año 1922. Por lo tanto, el ciclo comienza. Inmigración. Respuesta violenta de los árabes. Los judíos empiezan a entender que hay que organizarse para poder defenderse. Los británicos envían una comisión investigadora que decide hacerle daño a la inmigración y a la compra de terrenos por parte de los judíos para intentar de esa forma bajar las tensiones. En otra forma, lo que estaban haciendo era ir poco a poco desentendiéndose de la Declaración Balfour y de lo que les ordenaba la Conferencia de San Remo del año 1920. Entonces, esta es la primera ola de 4 fenómenos: inmigración, violencia, grupo defensivo y libro blanco. Si entendimos cómo funcionaba la primera ola, que fue creando el conflicto, entonces podemos repetir la segunda ola. Y la segunda ola empieza con una nueva inmigración, lo que se conoce como la cuarta aliá. Desde el año 1924 hasta el año 1928, esencialmente no solamente por ideología, sino por una crisis económica seria en Europa, esencialmente en Polonia. Hacen aliá, emigran a Israel 50.000 judíos. Ahora los judíos ya son 150.000 judíos. ¿Eso enoja a los árabes o lo agradecen? Evidentemente los enojan. Y en el año 1929, el ya nombrado Mufti de Jerusalén, los británicos lo nombraron a él, a Jamil al-Husseini lo nombraron luego de las masacres del 21, lo nombran a él como Mufti de Jerusalén. Este hombre instiga la violencia y ya empieza a recurrir a un argumento que lo vamos a escuchar hasta el día de hoy, es los judíos quieren destruir las mezquitas y quieren asesinar a todos los musulmanes.
Esto ocurre durante Yom Kippur del año 1929. Vemos una explosión de violencia llamados los desmanes del 29, en donde el mufti de Jerusalén incita a la violencia en contra de los judíos, y en contra de los judíos no solamente de Jerusalén, donde está el Muro de los Lamentos, sino también en contra de los judíos de Tzfat, también de otras ciudades y esencialmente la ciudad de Hebrón. Los árabes musulmanes, incitados por el mufti de Jerusalén, asesinan 133 judíos, de los cuales 69 borran a la comunidad judía de Hebrón. Matan 69 personas y la comunidad judía de Hebrón, que tenía aproximadamente 800 personas, desaparece y vuelve a renacer tras la guerra del 67. O sea, la ola de violencia del 29 provoca un asesinato muy serio. Hay personas que dicen que el conflicto palestino-israelí comenzó con los desmanes del 20 o del 21. Lo que está fuera de toda duda es que en el 29 ya el conflicto quedaba clarísimo y era un conflicto esencialmente nacional-religioso con una argumentación religiosa incitadora por parte de personajes como, por ejemplo, el mufti de Jerusalén. Entonces tenemos una ola inmigratoria. La respuesta es una ola de violencia. ¿Cómo reacciona entonces, el tercer paso, la comunidad judía? Y la comunidad judía de Hebrón, liderada principalmente por un hombre llamado Abraham Teomí, empieza a entender que es inútil esperar que te ataquen, sino que hay que, de alguna forma, movilizarte para intentar entrenar a la gente que puede ir a buscar al enemigo, llegado el momento, a donde él está. Esta actitud activista forma parte de personas que habían estado en Hebrón, pero principalmente en Jerusalén. Y este hombre, Abraham Teomí, era de estas personas. Y él lo que hace es crear un movimiento llamado la Haganá 2, la Haganá Bet, que la estrategia era diferente a la clásica la Haganá. Lo que pasa es que la Haganá Bet tenía personas que estaban desconformes con la pasividad que demostraba la Haganá a la hora de defenderse. Con el paso de los años, este grupo de la Haganá Bet empezó a recibir muchos chicos de un movimiento juvenil creado por Ze'ev Jabotinsky en el año 1923, llamado Betar, y esta gente empieza a tomar control de este grupo y empieza a ser liderados por chicos de Betar. Y este grupo, con el paso del tiempo, se va a conocer como el Irgun Tzva'i Leumi, Organización Militar Nacional, y va a ser liderada, entre otros, por Menachem Begin, futuro primer ministro de Israel. El Etzel es, por ejemplo, el encargado de hacer actividades como la voladura del Hotel King David, o también operaciones como la de Dir Yassin, o la penetración en la cárcel de Akko para liberar a todas las personas que estaban encerradas ahí, incluso árabes, y también el robo de armamento y municiones de los británicos. El Etzel tenía en su momento de gloria 5.000 soldados. O sea que tenemos 50.000 de la Haganá y más o menos 5.000 del Etzel. Este grupo, el Etzel, Irgun Tzva'i Leumi, las iniciales, es un grupo que hoy en día lo podríamos asociar con lo que sería el partido de derecha Likud, mientras que la Haganá estaría relacionado con lo que hoy sería el Partido Laborista o Mifleket Avoda en Israel hoy. Izquierdistas, Haganá; nacionalistas, Etzel. ¿Qué hacen los británicos ante esto? Está esta ola de violencia y este cambio también de la actitud de los judíos, que empiezan a activar un poquito más para defenderse. Lo que hacen es, evidentemente, levantan una comisión investigadora liderada, entre otros, por Lord Fifield, que lo que hacen es escribir un libro blanco. Y el libro blanco lo que dice es: vamos a limitar la compra de terrenos por parte de los judíos y vamos también a limitar la inmigración de judíos. O sea, se van atrás, retroceden de lo que habían prometido cumplir en la conferencia de San Remo. Ven que el ciclo se repite. Tenemos inmigración, tenemos ola de violencia y tenemos creación de una comisión investigadora que limita la inmigración y compra de terrenos de judíos, y también los judíos que de alguna manera se activan más. Muy bien, y como se imaginarán ustedes, el ciclo se va a repetir una tercera vez. Y lo que sucede es que tras el ascenso de Hitler en Alemania, llegan a Israel otros 250.000 judíos. Ya la cifra se va acercando a la cifra que vamos a tener, 600.000 judíos,
al declararse la independencia del Estado de Israel. Esta ola se conoce como la quinta ola migratoria, la quinta Aliyá. Esto provoca un enfado de los árabes, de los dirigentes árabes, que en el año 1936 declaran la guerra a los británicos, en lo que se conoce habitualmente como la Gran Revuelta Árabe, que no es otra cosa que una guerra en contra de los británicos, y en el camino también asesinaron alrededor de 500 judíos. Este gran levantamiento árabe va a ser fundamental para entender la gran victoria de Israel, o la victoria de Israel en la guerra de independencia. Los dirigentes árabes salieron a una guerra sin pensar que los británicos los iban a aplastar. Las técnicas utilizadas por los británicos para aplastar la revuelta árabe hoy en día serían consideradas como una violación total a todas las leyes de la guerra y la utilización del terrorismo desde el punto de vista estatal, en este caso los británicos. Torturas, asesinatos a mansalva. Fue una represión muy dura de los británicos para poder aplacar esta revuelta árabe. La revuelta árabe tuvo personajes como, por ejemplo, un líder del norte que intenta levantar a los británicos, nació en Siria, llamado Izz-ad-Din al-Qassam. Los grupos radicales islámicos del Hamas se conocen como fuerzas Izz-ad-Din al-Qassam, y los cohetes que dispara el Hamas de la Franja de Gaza también se llaman Qassam, en honor a este personaje, Izz-ad-Din al-Qassam, que murió durante la revuelta árabe en contra de los británicos. ¿Qué más podemos aprender de esta revuelta? Primero, los árabes declaran una huelga general en contra de los británicos. Los judíos aprovechan esta revuelta para desarrollar su economía independiente y darle un gran impulso para reemplazar lo que los árabes no hacían. Por ejemplo, hacen una huelga en el puerto de Yafo y la respuesta de los judíos es crear un nuevo puerto, esta vez en el norte de Tel Aviv. Y de esta forma reemplazar el puerto de Yafo. Gran error de los árabes, esto mejoró mucho la economía de Israel. Mucha economía del lado judío de Israel. ¿Qué más vemos? En la revuelta árabe del 36-78 ocurre un fenómeno especial, y es que los líderes de la élite árabe que vive en Palestina británica se van, escapando de la guerra y conscientes de que van a volver cuando termine la guerra. Este patrón de conducta lo vamos a ver cuando empiece la guerra de independencia entre el Estado de Israel y los árabes, o incluso antes, en el periodo que va desde la declaración de partición de Palestina en noviembre del 47 hasta la declaración de independencia de Israel. Abandona el terreno pensando que después van a poder volver. ¿Y quién hace eso? Principalmente la élite árabe palestina, que se va. Lo que no van a entender que más adelante no van a poder volver en la guerra de independencia. Pero intentamos repetir el patrón de conducta. Lo importante es que los árabes en la revuelta del 36 al 39 terminan desgastados y terminan muy debilitados. Esto, entre otras cosas, va a explicar, o es una de las razones fundamentales para entender la victoria de Israel en la guerra de independencia. Ellos habían perdido durante 3 años mucha gente, mucha fuerza, mucho impulso por esta revuelta árabe fracasada. Muy bien, ¿qué ocurre con los judíos a todo esto? Los judíos se reafirma el Etzel, la Organización Militar Nacional, y ya empieza a ser una fuerza mucho más seria, con una ideología clara de activismo. De activismo significa de ir a buscar al rival al terreno de él si es necesario. Empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, y los judíos tienen un problema. ¿Qué hacemos? ¿Expulsamos y luchamos contra los británicos como hicieron los árabes para lograr nuestra independencia? ¿O ayudamos a los británicos cuando ellos están peleando en contra de los nazis en Europa? Y la decisión de la comunidad judía es clara. Nos enrolamos con los británicos, vamos a ayudar a los británicos. Y dentro de los judíos, el Etzel se enrola con los británicos. Más aún, el líder del Etzel, David Raziel, muere en un ataque para intentar matar al mufti de Jerusalén, que se había escapado a Irak. En ese ataque cae el avión de David Raziel, luchando a favor de los británicos. Entonces el Etzel decide claramente enrolarse para los británicos, pero no todos. Un grupo dentro del Etzel dice: nosotros somos antiimperialistas, luchamos en contra de los nazis y luchamos en contra de los británicos. Nosotros somos de extrema izquierda y de extrema derecha, y nosotros vamos a crear un grupo nuevo que vamos a intentar expulsar a todos los imperialistas, ya sea desde la derecha o de la izquierda. Y este grupo se llama Lohamei Herut Israel, más conocido como Lehi.
Tiene aproximadamente unos 500 soldados. Llevaban armas todo el tiempo y dentro de su filosofía y sus declaraciones el terrorismo era algo apreciable y admirable. Por lo tanto, tenemos la Haganah 50.000 hombres, el Etzel 5.000 hombres, el Lehi 500 hombres, creado por Abraham Stern, el Lehi, este grupo. Con Abraham Stern se lo conocía a veces como Grupo Stern. O sea, esos tres grupos, ya creados en el año 39. El año 41, el Lehi también es del año 41. Fue una separación posterior luego de que ellos viesen que el Etzel se había unido al ejército británico y ayudaba al ejército británico. En el año 41 también los británicos ayudan a crear un grupo de choque dentro de la Haganah para ayudar a los judíos, a ayudar a los británicos a repeler un ataque en contra de Palestina por los nazis. Y este grupo se va a conocer como Palmaj. Fue creado por los británicos, entrenado por los británicos, y cuando los británicos se dan cuenta que los alemanes no van a llegar, porque fueron detenidos en el Alamein, las fuerzas de Rommel fueron detenidas en Egipto, en el Alamein, saben que no van a llegar acá y por lo tanto deciden que el Palmaj ya no les sirve, pero el Palmaj sigue actuando. El Palmaj va a ser la fuerza de choque, de alguna manera, de la Haganah, la fuerza de choque ligada a la dirigencia socialista en Israel, y van a ser los futuros oficiales del ejército israelí, entre otros, Yitzhak Rabin. O sea, tenemos ya tres fuerzas y una fuerza de choque ligada a la Haganah. Tenemos Haganah, tenemos Etzel y tenemos Lehi. ¿Qué hacen los británicos ante esta nueva ola de violencia por parte de los árabes? Levantan una comisión para investigar qué van a hacer a partir de ahora. Y lo que levantan es escribir un libro blanco, el de la comisión Peel, que deciden limitar la venta de tierras, limitar la inmigración, y de alguna manera más adelante esta misma comisión va a decidir que lo mejor es, de alguna manera, partir Palestina. Como habrán visto, tenemos tres ciclos que se repiten. Estos ciclos pueden explicar la ola de violencia que va a terminar en una guerra entre los árabes locales y los árabes regionales en contra de un recién nacido Estado como el Estado de Israel. Entonces dijimos que lo primero que recibimos al declararse la independencia es un conflicto que ya se había gestado desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que desemboca en lo que sería nuevamente la Guerra de Independencia. Y lo segundo que recibimos fue que de hecho los judíos, desde el momento que decidieron transformar sus deseos ideológicos en regresar a la tierra de Israel, en un movimiento político que es de hecho el sionismo, empezaron a construir un Estado adentro de otro Estado, o un Estado dentro del mandato británico sobre Palestina. La organización de los judíos comenzó con el movimiento sionista, la Organización Sionista Mundial, fundada por Theodor Herzl en el año 1897. De esa organización surge un grupo nacido en esa organización que es el Keren Kayemet LeIsrael, fundado en el año 1901, el Fondo Nacional para Israel, que se encarga esencialmente de comprar tierras y actualmente se encarga de que Israel sea un estado verde, ecológico, bonito, plantar árboles y otras cosas más relacionadas con la naturaleza. En el año 1920, la Organización Sionista Mundial también funda el Keren Hayesod, el fondo de fundación encargado de recaudar dinero de donantes de todo el mundo para poder hacer actividades en pos del pueblo judío y del Estado de Israel. O sea, tenemos que los sionistas de todo el mundo llegan a los congresos sionistas para decidir el futuro del movimiento sionista, y por cada persona que pagaba un shekel había un porcentaje de representación. O sea que tenemos un movimiento que desde el momento que nació ya es pluralista y que ya es representativo, y que con el paso y la fundación de otras instituciones, como por ejemplo el Va'ad Leumi, la Comisión Nacional, fundada en 1920 para administrar a los judíos dentro del mandato británico, ya por orden de los británicos, por pedido de los británicos, ya tenemos que es proporcional también, muy parecido a lo que vemos hoy en día en la Knesset de Israel.
Con el paso del tiempo, en el año 1948, los judíos de Israel entienden que dentro de poco será fundada el Estado de Israel y levantan el Consejo del Pueblo. En la Declaración de la Independencia de Israel dice que el Consejo del Pueblo se va a llamar a partir de ahora Consejo Temporario del Estado. O sea que sigue siendo lo mismo, pero cambia de nombre. Y que la Minelet Am, que es la administración del pueblo, se va a llamar a partir de ahora Gobierno del Estado Temporario. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que había un Consejo del Pueblo, un poder legislativo, formado por 39 personas, y de ahí surgirán 13 que será el Ejecutivo. Recuerdo, el Parlamento israelí, del Parlamento israelí sale el gobierno de Israel. El hecho de tener un ente representativo legislativo formado por muchos partidos políticos, que es representativo y pluralista, y que de ese grupo sale un ejecutivo, lo vemos actualmente también en el gobierno de Israel. O sea que teníamos instituciones, desde el momento que se crea el movimiento sionista, ligadas al deseo de desarrollarnos para poder crear una estructura paraestatal que el día de mañana nos permita ser efectivos a la hora de declarar nuestra independencia. Ahora bien, no solamente eso, cada movimiento ideológico dentro de este periodo de tiempo, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la independencia de Israel, fue creando una estructura propia. O sea, si tú eras socialista y estabas ligada a la ideología socialista, tú tenías un banco que era el Banco de los Trabajadores, el Bank Hapoalim, todavía existe hoy. Y tenías una CGT, una confederación de trabajadores llamada la Histadrut, la Organización de Trabajadores de Eretz Israel. Y tenías un equipo de fútbol. Como eres un trabajador y trabajador se dice Apoel, o sea, el trabajador. Si tú eras de Tel Aviv, eras de Apoel Tel Aviv, de fútbol o de básquet. Y si eras de Jerusalén, eras de Apoel Jerusalén. De Apoel, de la ciudad tuya que tocaba. Y, por ejemplo, ¿cuál era el ejército de los socialistas? Y la Haganá, que explicamos hace un rato. O sea, que tú tenías una estructura. Y tenías, por ejemplo, seguros médicos también, de lo que se llama el Histadrut, el seguro médico de los trabajadores de Israel, de Histadrut Klalit. Hoy en día es el seguro Klalit general. Tenías tu diario, tenías un estado propio. Si tú eras de los de el Etzel, o sea, eras nacionalista, tu equipo de fútbol era el del movimiento Betar. O sea, si eras de Jerusalén, eras de Betar Jerusalén. Hoy en día un equipo de fútbol. El banco de los nacionalistas era el banco Leumí, el banco nacional. Y el seguro era el seguro Leumí. Y la organización de trabajadores era la organización de trabajadores nacionales. Y tenías tu diario. Tenías tu ejército Etzel. Y si tú eras religioso, tenías el banco Amizrahi, que es el banco de los religiosos. Y tenías también tus equipos de deportes Elitzur. Y si tú eras liberal, de clase media, un poco con dinero, y vivías en Tel Aviv, por ejemplo, tu banco era el Discount, que era el banco de los liberales ricos. Tus equipos de fútbol deportivos eran los Maccabi. Si eras de Tel Aviv, eras de Maccabi Tel Aviv. Si eras de Jerusalén, Maccabi de Jerusalén. Y tenías también tu propio seguro médico que se llamaba Maccabi. Hasta el día de hoy funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el periodo que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la independencia de Israel, se creó varias estructuras estatales ligadas a tu ideología. Cuando se crea el Estado de Israel, Ben Gurión, primer ministro de Israel, dice: tenemos que pasar de la mamlachtiut, de la kitatiut a la mamlachtiut. Tenemos que pasar de cada uno a preocuparse por su grupito a una mamlachtiut, a algo oficial, a algo estatal, al etatismo. Entonces, este fue un proceso complicado. Pero lo que podemos ver es que se crearon varios estados dentro del imperio, del mandato británico sobre Palestina. Por lo tanto, cuando se crea el Estado de Israel, el Estado ya era efectivo, porque ya había de hecho varios estados, con varias organizaciones, con una tradición democrática y una tradición pluralista y mucha fuerza institucional. Y por eso la Declaración de Independencia fue efectiva, fue fácil de ejecutar en el momento que se decidió ejecutar. El tercer punto que se formó en este periodo es que, a pesar de que cada grupo tenía su propia estructura, lo que teníamos era un fraccionamiento y ciertos grupos que no respetaban al eje central o que se abrían a la dirigencia oficial de los judíos que vivían en el mandato británico de Palestina. Porque los judíos que formaban parte de este movimiento
digamos, socialista o de algún momento de la línea central. Estaban representados por la Agencia Judía, que era una organización ideada para tener relación con los británicos y negociar el futuro de los judíos también. Y estaban representados por los entes nacionales. Pero por otro lado había gente que no respetaba la figura de aquel líder y de aquella institución que representaba a la mayoría de los judíos. Esta persona que representaba a la mayor parte de los judíos y que representaba al movimiento socialista, pero también alianza de otros movimientos, era no menos que David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel en el futuro inmediato, como vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Quiénes no respetaban a Ben-Gurión? ¿Quiénes no aceptaban la dirigencia de Ben-Gurión? Y eran de hecho tres. El primer grupo eran los judíos ortodoxos de Israel. Los judíos ortodoxos de Israel no aceptaban que el Estado de Israel se funde bajo una perspectiva sionista. Ellos creían que el Estado de Israel, el reino de Israel, se podía fundar solamente con la venida del Mesías. Y por lo tanto ellos participaban de alguna manera del movimiento sionista a través de su partido político Agudat Israel. Pero de hecho no formaban parte de la idea sionista, de la idea que el pueblo judío era un pueblo y se merecía un Estado como otros pueblos del mundo. Ben-Gurión tenía un problema. Él tenía que de alguna manera pasar de lo que dijimos antes, de la quitatiut, el sectoralismo, a algo etatista, un etatismo. Y para eso necesitaba meter a todos los posibles grupos dentro del sistema. Todo aquel que está fuera del sistema se extremiza. Y Ben-Gurión dice, no puede ser que haya muchos ejércitos, no puede haber que haya muchas escuelas de distintas ramas y que cada uno se organice solo. No, tenemos que terminar con ese periodo de tiempo que era propio de la época entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la declaración del Estado de Israel. Esta época se conoce en la historia judía moderna como la época de Mi Aishuv la Medina, de la comunidad al Estado. Mi Aishuv la Medina. Es el periodo entonces entre la llegada de los británicos y la declaración de independencia de Israel. Ben-Gurión decía, hay que meterlos adentro. Primer problema, los ortodoxos. ¿Cómo hacemos para meterlos adentro? Con los ortodoxos la relación se había tensado, y se había tensado mucho, desde el año 1924. Uno de los líderes del movimiento ortodoxo de los judíos en Israel se llamaba Jacob Dahan. Y este hombre, Jacob Dahan, de origen holandés, empezó a negociar con el mufti de Jerusalén para hacer todo lo posible para que los judíos sionistas laicos se vayan de Israel. O sea, él estaba cooperando con la peor lacra terrorista de los árabes locales para que los judíos socialistas, laicos, sionistas no pudiesen seguir con su emprendimiento. Eso no gustó a muchos y especialmente no gustó a parte de la dirigencia de la defensa de los judíos en Israel. La defensa era la Haganá, de alguna manera el grupo clandestino relacionado con el movimiento socialista, con el movimiento de las instituciones representativas de todos los judíos. La Haganá, quien en el año 1924 enviaron un grupo conformado posiblemente por Abraham Teomí, el que después se separaría de la Haganá para formar la Haganá II, como dijimos cuando hablamos sobre los desmanes de 1929. Y también una célula formada probablemente por la esposa Rachel Yanai y Yitzhak Ben-Tzvi, que es el segundo presidente de Israel, para matar a Jacob Dahan. Y lo hacen, lo matan, lo asesinan en el año 1924 en lo que es el primer asesinato político de la era moderna del Estado de Israel o del movimiento sionista. Eso provocó un alejamiento serio de los ortodoxos judíos. Los ortodoxos judíos dicen, bueno, yo entro al país, formo parte de un futuro parlamento, respeto las reglas del Estado, recibo ciudadanía del país, pero quiero algo a cambio. Y lo que ellos piden a cambio es que sigan las capitulaciones otomanas. ¿Qué es las capitulaciones otomanas? Los otomanos, en el último periodo de su gobierno, eran tan débiles que no tenían personal para poder dedicarse a temas civiles. Entonces les dicen a cada grupo nacional dentro del imperio que se autoadministren. ¿Pero que se autoadministren qué? Y en temas, por ejemplo, como casamientos, divorcios. Entonces le dicen a los judíos, ustedes cásense
divórciense y entiérrense entre ustedes. Y le da la autoridad a las autoridades religiosas que en ese momento estaban en manos de los ortodoxos judíos. Cuando los británicos vienen, dicen, ¿saben qué? Las capitulaciones otomanas me gustan. Entonces lo que voy a hacer va a ser continuarlas. Cuando está por crearse el Estado de Israel, Ben-Gurión le dice a los ortodoxos judíos, vengan y formen parte del Estado. Los ortodoxos le dicen, bueno, pero queremos que continúen las capitulaciones otomanas. Queremos que nosotros seguir siendo responsables de casar a la gente, de divorciar a la gente y de enterrar a la gente. En un intercambio de cartas entre Ben-Gurión, el rabino Maimón del Mafdal, del partido Amizrahi, o sea, ortodoxos nacionales, y el Rab Itche Levin de Agudat Israel, del partido ortodoxo judío, en ese intercambio de cartas se establece lo que se conoce como el status quo. La ortodoxia judía va a tener dominio sobre casamientos, divorcios y entierros. Eso permite que los ortodoxos judíos entren a esto de Israel. Ben-Gurión pensaba que la ortodoxia judía era un fenómeno momentáneo, iba a terminar desapareciendo porque los laicos socialistas se iban a terminar imponiendo porque eran mucho más fuertes. Lo mismo pensaban los ortodoxos, que los laicos eran algo momentáneo. ¿Quién tiene razón hoy? Y probablemente los ortodoxos, que han crecido mucho en los últimos años y que se han reforzado mucho, y Ben-Gurión, esa visión que tenía de lo que iba a pasar en el futuro, probablemente hoy la vemos como algo no tan válido o algo que no se cumplió. Lo cierto es que los ortodoxos entran al sistema de Israel, del futuro Estado de Israel, gracias a este acuerdo de status quo, en donde hoy, cuando tú vives en Israel, puedes ser ciudadano israelí, pero cuando te quieres casar o divorciar o enterrar, los rabinos te van a preguntar, los rabinos ortodoxos te van a preguntar, ¿yo solamente puedo casar a judíos? Ahora bien, ¿quién para ellos es judío? Aquella persona que nació de vientre judío, de una madre judía, o bien que se convirtió en la madre por ortodoxia judía. Siendo así, un montón de personas, hoy en día en Israel, en el año 2017, más o menos 350.000 personas con ciudadanía israelí que no son reconocidas como judíos por la ortodoxia judía. Y por lo tanto, cuando quieren casarse, tienen que ir, por ejemplo, a Chipre y demás. Entonces, un problema no simple. Acuerdo de status quo. Así, de esa forma, metieron a los ortodoxos judíos adentro del Estado de Israel. Segundo problema que había un grupo clandestino que funcionaba fuera de la Ganá y fuera del Palmaj. Y ese movimiento, como lo vimos, era el Etzel, dirigido por Menachem Begin. Cuando se crea el Estado de Israel, el Etzel se mete al ejército israelí, se mete al Tzal, al ejército formado por todos los soldados de Israel, salvo un grupo que se mantiene autónomamente en Jerusalén porque ellos creen que Jerusalén tiene que ser liberada también para parte del Estado de Israel. Y este grupo, el Etzel, mantiene su sucursal en Jerusalén. El 1 de junio del año 1948 sale de Francia un barco llamado la Altalena, portando 850 inmigrantes, portando 1 millón de balas, portando 250 ametralladoras, o sea, era un arsenal importantísimo. Lo compraron los judíos de ahí, del movimiento revisionista, para el Etzel. El barco empieza a venir y Ben-Gurión y la gente del Etzel negocian qué va a pasar con ese barco, qué van a hacer con ese barco. Y lo que se establece es que el 20% de las armas va a ir a parar para el Etzel en Jerusalén y el resto va a ir para todo el ejército israelí. De alguna manera, Ben-Gurión o fue engañado, o lo entendió mal, o realmente tenía pruebas, y él cree que el Etzel está planificando un golpe de Estado en su contra. Y por lo tanto él cree que hay una sola fuerza que tiene que tener la autonomía de una sola fuerza. Y ese tiene que ser el gobierno israelí y el ejército de Israel. No puede ser que haya un grupo clandestino paralelo que actúe, por más que actúe dentro de Jerusalén y por más que tenga razón. Él ordena a las fuerzas del Palmaj y a los que estaban enrolados en ese momento al frente del ejército, ordena atacar y tomar control de la Altalena. Termina en un intercambio de disparos. Mueren 16 judíos de la Altalena, de lo que sería el Etzel. Mueren también 3 soldados israelíes sobre las costas de Israel. El barco Altalena es hundido y el líder del Etzel, Menachem Begin, ordena: de ninguna manera se va a abrir fuego contra los hermanos judíos.
no voy a permitir una guerra civil entre los judíos. De esta forma se hunde la altalena y durante años David Ben Gurión, para burlarse de los seguidores de Begin, va a decir el cañón bendito, refiriéndose justamente al cañón bendito que hundió la altalena. Y cuando Begin gana las elecciones, un montón de gente va a festejar en el año 77 y dice, yo estuve en la altalena. Y el chiste que corría por esa época es, ¿por qué se hundió la altalena? Por la cantidad de gente que dice que estuvo en la altalena. Y la altalena es algo traumático para la derecha en Israel. Lo que explica es cómo por ideología nos enfrentamos entre judíos y cómo de alguna manera los judíos de la derecha, dicen ellos, fuimos aplacados y reprimidos para evitar la competencia política. Así lo ven. Ben Gurión dice, esta gente me está organizando un golpe de Estado, ellos tenían que entender que existe un solo gobierno, un solo shiltón, una sola autoridad, y esa es la autoridad del gobierno de Israel. Con el Altalena, que sucedió el 22 de junio de 1948, termina el Etzel. No vamos a escuchar más del Etzel, lo que vamos a escuchar es un partido político llamado Partido de la Libertad, Partido Herut, nacido en el Etzel. El Etzel se transforma en un partido político. El tercer grupo que no respeta el gobierno central de Ben Gurión es el Lehi, que es una fuerza clandestina armada. ¿Qué pasa con el Lehi, con el tercer grupo? El Lehi había tenido un líder llamado Abraham Stern, el grupo Stern, y este hombre en el año 42 es asesinado por los británicos. Probablemente alguien de la oficialidad judía le dijo a los británicos dónde estaba Abraham Stern. Y Abraham Stern es reemplazado, después de una camada, por tres líderes. Uno de extrema izquierda, llamado Yalin Mor. Otro de derecha, llamado Israel Eldad. Y otro jefe de operaciones, un tal David Yeshernitsky, que con el paso del tiempo se va a conocer como Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir fue luego primer ministro de Israel representando al Likud, también de derecha. El Lehi estaba dirigido por un triunvirato. Yalin Mor, de izquierda, Israel Eldad, Yitzhak Shamir. En septiembre del año 1948 asesinan al conde Bernardot. Y lo asesinan porque este conde, que es representante de la ONU, lo que quiere hacer es volver a partir Palestina. Entonces el Lehi dice, de ninguna manera, nosotros vamos a permitir algo así, lo asesinan. El gobierno de Israel determina una ley en contra del terrorismo y disuelve al Lehi, los mete a los líderes en prisión, y Yalin Mor se presenta a las elecciones más tarde con una lista llamada Alojamim, o sea, los luchadores. Él era el número uno, que era muy de izquierda, y le ofrece el número dos a David Yeshernitsky, Yitzhak Shamir. No entra en el Knesset, al Parlamento, solamente entra Yalin Mor. A veces a Yitzhak Shamir, a David Yeshernitsky, no le gustaba que le recuerden el hecho de que él había participado en una lista de política que entró a la Knesset, de la primera Knesset, del primer Parlamento, liderado por una persona de extrema izquierda, como Yalin Mor. De todas formas, con el paso del tiempo, Yitzhak Shamir desaparece de la escena pública porque se mete en el Mossad, y luego en los años 70 reaparece para ser primero presidente del Parlamento, luego ministro de Exteriores, y pronto, desde el año 83, pasa a ser primer ministro de Israel. De esta forma terminan los tres grupos. Termina los ortodoxos, se meten al Estado, el Altalena termina con el Etzel, termina con el Altalena, y el Lehi termina con la ley tras haber asesinado al conde Bernardot, termina con la ley de lucha contra el terrorismo. El otro pequeño grupo que tiene mucha fuerza es el Palmaj, que de alguna manera sigue actuando de forma medio autónoma. Ben Gurión decide desarmar el Palmaj. Y hay una manifestación en contra de esa decisión, y las malas lenguas dicen que Ben Gurión se va a vengar de todo aquel líder del Palmaj que participe en la manifestación. Pero hay un líder del Palmaj que tiene mucha fama y que se llama Yitzhak Rabin. Y este hombre quiere participar de la manifestación en contra de la disolución del Palmaj, pero Ben Gurión no quiere que participe. Y dice la historia que Ben Gurión lo cita a una reunión a este joven, Yitzhak Rabin, y lo mantiene en espera durante horas para que él no pueda participar de la manifestación.
para disolver el Palmaj. Y de esta forma se salva la carrera militar de Yitzhak Rabin, que en el futuro sería primer ministro de Israel, lamentablemente asesinado en el año 1995. De esta forma termina todos los grupos armados y políticos que no entran al Estado, y de esta forma Ben Gurión, de alguna manera, puede empezar su primer gobierno con los grupos separatistas o centrífugos metidos dentro del sistema. Y de esta forma terminamos la primera clase y nos encontraremos nuevamente para ahora sí entrar en la historia de Israel en cada Knesset desde la declaración de la independencia el 14 de mayo de 1948.